Dice, el crispavirus describe la reedición de un ciclo de la historia política contemporánea de España. Un ciclo de política dura, un ciclo de polarización extrema, esta vez sin terrorismo asesino, pero con terrorismo verbal. Un ciclo que suele preceder con su virulencia desbordante a los cambios gubernamentales en España, que pretende ser su antesala directa. Estamos en eso. Estamos en eso, hemos pasado una etapa, la etapa, el pico, yo diría, el punto más alto de la tensión lo hemos pasado, el punto más alto de la tensión lo defino yo como el ataque inmisericordia al estado de alarma por parte de los partidos independentistas que consideraban para su propio calado de votos, obviamente, el estado de alarma como un intento de recentralizar España, quitarnos las autonomías, y por el otro lado de la derecha, el PP, Vox, denunciando el estado de alarma como un estado de excepción. Y esto termina con el estado de alarma. Ya veremos en la historia futura que nos sugiere todo esto, porque todo esto es continuo. Ya lo veremos, pero se carga en el estado de alarma. El gobierno de Pedro Sánchez tiene que ceder, tiene que de alguna manera encajarlo en las exigencias de Íñigo Urkullu de celebrar elecciones en el País Vasco sin estado de alarma. Feijóo se beneficia también indirectamente de eso. Y ese, digamos, es el pico más alto, y yo creo que a partir de ahí, de la idea de que este gobierno no va a caer, es una idea que yo creo que está ya desde la constitución de la Cámara del 3 de diciembre del 2019, que luego el coronavirus se plantea como una posibilidad de asalto al poder ya más directo, y yo creo que ahora estamos en una etapa en la cual las fuerzas políticas, después de las elecciones del 12 de junio, vamos a entrar en una etapa de cierta normalidad. Incluso para los que nos dedicamos a esto y estamos pendientes de la actualidad cada día, este libro, bueno, tiene varias virtudes. Una es la de la recapitulación. Está bien que de vez en cuando, bueno, nos sentemos a recordar todo lo que ha ido ocurriendo, y la de la perspectiva, ¿no? Porque tú vas avanzando en la lectura por algunos de los episodios más relevantes desde el punto de vista político y judicial en la historia de este país. Y claro, antes de empezar la entrevista, esto decía, y vas viendo cómo están conectados de una u otra manera, algunos de manera medular, otros quizá de manera tangencial, pero hay un hilo que casi lo va cosiendo todo. Sí, la técnica que yo he utilizado en este libro es una novedad en el tipo de trabajo que yo hago. Yo trabajo sobre investigaciones muy largas. Bankia me llevó prácticamente 5 años de trabajo. Un libro de 800 páginas. Cataluña Año Cero, que es un libro que yo publiqué en octubre pasado, también es un libro que me llevó mucha investigación. Y aquí he optado por una técnica distinta. Son 14 cuentos. Es el relato breve, pero poniendo el énfasis en la información que no se conoce. En todo lo que son los entresijos de cómo se va armando esa conspiración. Estamos hablando de una conspiración, no del delito 17.1 del Código Penal, donde algunas personas se ponen de acuerdo para cometer un delito. Estamos hablando de una conspiración en toda regla, pero no de la conspiración penal. Y lo que vemos es cómo el mosaico se va armando, cómo el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha se conecta con lo que hace el presidente del Tribunal Superior de Castilla-León, cómo mandan a los registros civiles las órdenes para que les digan por qué han sido las defunciones cuando los registros civiles no tienen esa función, a los efectos de mostrar que el gobierno miente, que el gobierno manipula el número de las víctimas. Es evidente que ha habido problemas con el número de víctimas, pero ese es el problema que tenemos que reflexionar, y es que pensábamos que teníamos el mejor estado autonómico antes de esta crisis, o más o menos el más. Sí. O uno muy se revelaba como que resistente. Pensábamos que teníamos el mejor sistema sanitario del mundo. Pues ni lo uno ni lo otro. Esta crisis ha puesto no nos hemos puesto ni siquiera de acuerdo en las comunidades autónomas sobre las estadísticas. Y sin embargo, la derecha imputa al gobierno de manipular, tratando de reconstruir esa famosa frase de Rubalcaba. Digo Rubalcaba porque acabo de escuchar a Felipe González otra vez hablar de Rubalcaba en Televisión Española, en una entrevista que le estaban haciendo. Y esa idea de Rubalcaba, necesitamos un gobierno que nos diga la verdad, que no nos mienta, lo del 11M, ¿no? Toda esa historia, el PP la da la vuelta y dice, aquí es lo mismo, queremos un gobierno que no nos mienta, un gobierno que diga la verdad. Pero esto no es lo mismo. Esto no es una situación de ese tipo. Y además, ¿cuál es el interés
del gobierno de ocultar las víctimas. No entiendo cuál es el bien jurídico, para utilizar un lenguaje penal, que hay ahí. Es decir, ¿qué sentido tiene? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que el asalto al poder ha fracasado. Vamos a una legislatura igualmente convulsa, pero con algunos que se han desenganchado. Hay algunos partidos que han dicho, oye, vamos a jugar parlamentariamente, vamos a negociar. Nos interesa fortalecernos sobre la base de la debilidad de la mayoría parlamentaria del gobierno. Nos interesa. Es el caso de Inés Arrimadas, que ha superado con creces la locura de Albert Rivera. Que por cierto, con Inés Arrimadas empieza el libro, ¿no? Con aquella denuncia que pone contra el presidente Torra por negarse a retirar la simbología... Los lazos amarillos. Los lazos amarillos, eso es la simbología independentista. Y el libro empieza así: Inés Arrimadas no lo sabe, pero con ese gesto está desencadenando luego otras muchas cosas. Sí, es una bomba de efecto retardado, porque fíjate que el viernes 4 de enero... en la víspera del debate de investidura, la Junta Electoral Central hace una interpretación creativa de la legislación penal y se quiere cargar a Torra. Le quita el acta de diputado, con la idea de que si le quita el acta de diputado, deja de ser presidente. Entonces, y el propio Pedro Sánchez en el discurso de investidura lo dice, triquiñuelas, habla de zancadilla, en fin, la idea es, vamos a producir un shock que haga retirarse a Esquerra del apoyo a la investidura. Fracasa, por supuesto. Ha ocurrido una cosa, o me ha ocurrido una cosa muy, muy curiosa, en fin, simplemente es una coincidencia, pero ayer, justo antes de caer rendido por la noche, estaba leyendo, en el número no sé cuál es, pero el capítulo que dedicas a la fortuna de Juan Carlos I, del rey emérito, recordando, en fin, algunos de los elementos fundamentales esta mañana, cuando me despierto y veo la portada del Mundo, que, en fin, reproduce esa carta que envía ese despacho en nombre de Corina a la Casa Real. Digo, esto me parece que lo leí anoche, no sé si lo he soñado o no. He buscado el capítulo, efectivamente ahí está mencionada esa carta que hoy se reproduce en la portada. Esa es una historia realmente fascinante, porque aparte del componente penal, presuntamente penal, ya veremos, está toda la dinámica personal entre el que entonces era el rey Juan Carlos I y Corina. Y está una escena que a mí me gusta mucho. Cada uno tiene sus escenas, incluso el autor tiene escenas preferentes, que es la comparecencia del general Sanz Roldán, el director del CNI, en la Comisión de Secretos Oficiales, ¿no? Donde, pues él reconoce que ha ido a Londres en el 2012 para hablar con Corina, reconducir la situación, pero lo que es sorprendente es que en un momento determinado le dice, y quiero aclararos una cosa, quiero aclararos que se ha dicho que el rey Juan Carlos, pues en la Pascua Militar del año 14, pues estaba muy cansado y que realmente hablaba balbuceante, se refirió, en lugar de referirse a la milicia, se refirió a la familia. Realmente, si lo vuelves a escuchar, como yo lo volví a escuchar después de obtener esta información, y dice, pues no es eso. No es eso. No es que estuviera cansado. El problema que era que el día anterior, el día de su cumpleaños, sus 36 cumpleaños, fue la última cita con Corina. Ahí deciden romper sentimentalmente. Y el rey, el día lunes, el día de la Pascua Militar, estaba descolocado. Estaba absolutamente deprimido. Claro. Cuando los diputados escucharon esto, este hombre, Sanz Roldán, que es un hombre muy meticuloso, muy discreto, bueno, lo típico, ¿no?, de un director del CNI, dice, nos ha venido a contar secretos de alcoba. Digo, para añadir un rasgo más humorístico al drama que estamos viviendo, que es un verdadero drama. Yo creo que la historia de la instrucción del fiscal Yves Bertosa en Ginebra nos aporta datos muy relevantes, aparte del tema de la fortuna, y es esa declaración que le toma a Dante Canónica, que es un abogado muy reputado en Suiza, muy reputado, una personalidad, y le dice, oiga, ¿por qué cerraron ustedes la cuenta en 2012? En el Bank Mirabeau. La cuenta de la Fundación Lucum, donde había 100 millones de dólares, 64,8 millones de euros. Y él dice, el rey Juan Carlos se sentía ya incómodo, había negociaciones entre Suiza y la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, para endurecer la legislación fiscal, y él se da cuenta de que esta es una bomba
de efecto retardado. Literal. Y claro, cuando reconstruyes la historia 2 años después de la abdicación, te das cuenta que un rey en ejercicio, Juan Carlos en ejercicio, no podía correr el riesgo de que esto se supiera estando él en la zarzuela. En otros términos, que utiliza, y probablemente sea la maniobra política genial más grande que yo haya visto en la etapa democrática española, utiliza esa idea de Il Gattopardo, de Lampedusa, que dice: tenemos que cambiar todo para que todo siga igual. Es necesario cambiarlo todo para que todo siga igual. El rey hace una innovación. Es necesario cambiar algo. Yo me hago el harakiri, para salvar a la monarquía. Bueno, Mariola, Berna y José María, a partir de algunas de las reflexiones de Ernesto de Kaiser, bueno, empezaba la entrevista diciendo esta crónica del crispavirus, esta crónica de la conspiración que tendría como objetivo hacer caer al gobierno, no lo va a conseguir porque es la tesis de Ernesto, es su opinión, el gobierno va a resistir, va a continuar adelante. Y a partir de aquí os lanzo ese hilo, Berna. Bueno, me ha parecido muy interesante. No lo he leído, me encantará leerlo, pero es muy sugerente porque realmente lo que hemos vivido en estos meses ha tenido un extraño y siniestro parecido con lo que pasó después del atentado yihadista. Recordad cómo se manejaron las instituciones, se manejaron los hilos para sostener mentiras de Estado, para deslegitimar al gobierno socialista. Y aquí, estando en la oposición, también lo estuvieron entonces, hemos visto extrañas maniobras también, desde luego la deslegitimación del gobierno socialista como si no lo hubieran elegido los españoles. Desde luego el lanzamiento de mentiras como se lanzaron entonces. Yo desconocía esto que has citado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y de León, estoy deseando leerlo, pero efectivamente se han visto maniobras muy sucias contra la legitimidad del Estado, del gobierno quiero decir, no del Estado. Y lo que es peor, yo creo que esto ha inseminado un odio que en el hábitat de las redes sociales crece como el musgo en la humedad, que es muy pernicioso para la convivencia en España. Y en este momento el odio está superando y ha superado en estos meses nuestra proverbial capacidad de convivencia, de la que también somos capaces. Entonces, me parece de un peligro inusitado, irresponsable y, lo leeré con mucho interés. José María y luego Mariola. Tampoco conocí el libro y le felicito a Ernesto. Acaba de salir, si es que está calentico. Por eso, pero vamos, yo no sé si estamos realmente ante un relato tan organizado, Ernesto, como planteas. Yo creo que la situación que hemos vivido es una situación en la que la sociedad ha estado en shock, ha vivido además una experiencia profundamente sentimentalizada de todo lo que ha representado el impacto del coronavirus, y la política se ha contagiado de ciertos hábitos neorreaccionarios que han estado operando desde Estados Unidos. Hay una cultura política neofascista percutiendo sobre una parte muy importante del comportamiento de los partidos de la derecha en toda Europa, que a través de Vox concretamente ha saltado y ha contagiado probablemente al Partido Popular por el miedo que éste ha tenido a verse desplazado en lo que es el liderazgo, en la capacidad de oposición frente a un gobierno, y ha incorporado la política, desgraciadamente, estas actitudes de neofascistas que han llevado a situaciones como las que hemos vivido. Algunos lo hemos denunciado a través de los medios de comunicación, hemos escrito sobre esto y hemos insistido sobre ello y que comparto totalmente. Es decir, lo que pasa es que no sé si responde realmente a una trama de completitud en su narrativa que permita efectivamente hablar de una conspiración en esos términos, pero durante un momento se nos estuvo diciendo efectivamente que el estado de alarma nos llevaba directamente a las costas de Venezuela y de Cuba, y desapareció el estado de alarma y seguimos estando en Europa, ¿no? Y ya veis lo que está pasando en Cataluña, ¿no? que ahora algunos echan de menos la dimensión jurídica del estado de alarma por la dificultad de imponer medidas. Mariola, un minutico que tengo.
Sí, nada, felicitar a Ernesto por el libro. Muchas gracias, Mariola. Con gusto. Y dos cosas muy rápidas. La primera, yo creo que la estrategia que señala Ernesto de intentar desestabilizar el gobierno, porque se creyó que nacía de una manera muy frágil,